Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad que estoy anonadada, tengo que confesarlo. Muchas veces me ha pasado, pero últimamente lo veo con más cotidianeidad, que en el ámbito nacional algunos dirigentes buscan consensos, acuerdos, sensatez, independencia del Poder Judicial, pero cuando gobiernan en sus provincias, usted lo sabe, ¿no, senador? Hacen totalmente lo contrario. Espero que gane la personalidad nacional y podamos generar los consensos y los acuerdos que necesitan todos los argentinos, y yo también estoy convencida de eso. Pero yendo al tema que nos toca, escuché en este recinto atentamente a todos los legisladores y legisladoras. En algunos casos sentía que muchos estaban en un set de televisión con frases armadas. Otros con profundidad planteaban profundas diferencias con este proyecto, las cuales las tomo porque de eso se trata. Pero no escuché a nadie de la oposición defender el poder legislativo, defender la división de poderes desde el punto de vista del poder legislativo. Porque también escuché antes de esta sesión, en varios programas de radio, porque hay algunos senadores y senadoras y legisladores en general que se lo pasan más en set de televisión que trabajando acá en esta Cámara, pero es algo que ya lo hemos discutido. Decir que esta no es una agenda que esté en la sociedad, que la sociedad tiene otras prioridades, lo cual coincido absolutamente. A mí me encantaría estar tratando en esta sesión el fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional y poder sacarnos una deuda externa que pesa sobre millones de argentinos y sobre futuras generaciones, porque hay argentinos que no han nacido y ya están endeudados con la deuda, por ejemplo, de los 100 años que obtuvo el gobierno de Cambiemos. Pero resulta que esta historia, parte de la historia reciente, no quiero ahondar en cuestiones que ya se han dicho. Esta historia nace el 16 de diciembre del año pasado, del 2021, cuando la Corte, después de 15 años, de 16 años en la justicia, declara inconstitucional algunos de los artículos, o los artículos medulares, podríamos decir, de la Ley 26.080. Simultáneamente, quiero decirlo como dato, ese día era la primera vez en la historia democrática argentina que un gobierno se quedaba sin presupuesto nacional. Al mismo tiempo, ¿casualidad? Yo no creo mucho en las casualidades de la política, pero lo cierto es que el hecho concreto es que somos el primer gobierno de la historia que no tiene presupuesto nacional y que además, bueno, obviamente a la presidenta, a la ex vicepresidenta de la Nación también la dejaron sin presupuesto, pero es la primera vez que lo votaron en contra. Y ese mismo día la Corte saca este fallo, después de 6 años de tenerlos en su escritorio y de 16 de batallar el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que desde ahí comienza la historia reciente de que hoy estemos discutiendo esto. Porque coincido, la prioridad de los argentinos hoy siempre es una prioridad el servicio de justicia, creo que lo hemos dicho todos, ¿no? Ir a una comisaría y que no te tomen la denuncia, bueno, claramente es algo que es cotidiano, más allá de que estemos hablando de la justicia federal, pero también estamos hablando de la justicia nacional, que también es ordinaria acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y este Congreso está respondiendo a ese fallo político y judicial
con una respuesta democrática y de responsabilidad institucional. Porque como se han dicho acá, el 15 de abril, la composición actual del Consejo de la Magistratura se convierte en calabaza, para parafrasear. Entonces, ¿había otra opción? Y claramente no. Porque acá lo que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un conflicto entre dos poderes del Estado, entre el Poder Judicial y el Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo. Porque que yo sepa, algo que la Constitución haya cambiado en los últimos años, quien sanciona leyes es el Poder Legislativo de la Nación. Y este fallo de la Corte lo que ha hecho es arrogarse facultades legislativas, cosa que no existió en los discursos de nadie de la oposición. O sea, son muy mandados a hacer para defender la independencia y los poderes de la Corte o del Poder Judicial. Ahora, el poder que ustedes integran y que fueron votados para integrar y cumplir con sus responsabilidades, no existió hoy en nadie de la oposición en este recinto. Y quiero decirles otra cosa. La verdad que son muy pocos creíbles los argumentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando argumentan que les preocupa la influencia política en el Consejo de la Magistratura. En realidad, lo que les molesta es la democracia y la división de poderes. Y lo que quieren es seguir empoderando a la familia judicial. Porque sí existe, le respondo al senador Romero que él decía que en el norte existía, existe en todos lados la familia judicial. De hecho, en el 2013 sancionamos la ley de ingreso democrático a la justicia, que tenían que rendir quienes ingresen como auxiliares al Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial todavía no lo implementa. Sí la Procuración General, sí la Defensa de la Nación, pero el Poder Judicial ha decidido no cumplir una ley que va a la médula de la familia judicial. Pero yo creo que esta profundización de esta justicia a la carta que ha habido en los últimos años tuvo un hecho de origen vicioso. Decía acá el presidente de Bloque cuando hablamos, un pecado original. Y creo que acá podemos escuchar muchos discursos excelentes en cuanto a la división de poderes, el republicanismo, los consensos, la independencia del Poder Judicial, pero creo, como decía Néstor Kirchner, que uno demuestra sus ideas cuando gobierna. ¿Y qué hizo el gobierno de Cambiemos apenas asumió? Y intentó poner 2 jueces por decretos. 2 jueces por decreto. Y ese fue el vicio de origen que profundizó la crisis en el Poder Judicial. Yo me preguntaba, ¿qué le habrán pedido a cambio? ¿No? Porque querer ser juez de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación para defender la Constitución y que en un mismo hecho aceptés violar la Constitución, pero quedarte para siempre como ministro de la Corte de Justicia, y yo creo que algo le habrán pedido. ¿Alguien alguna vez tal vez escriba un libro y nos enteremos cómo fue eso? Bueno, espero que sea pronto y que lo podamos resolver pronto. En ese mismo mes, en el mes de diciembre del 2015, yo ya era senadora, siguieron con el segundo paso, que fue a través de un DNU inconstitucional, porque lo prohíbe el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, trasladaron las escuchas de la Procuración General de la Nación, ¿a dónde? A la Corte. ¿A cargo de quién? Dirursum. ¿Le suena? Alguien que tiene una doctrina conocida. Y ahí empezó lo que todos sabemos y se comprobó y se está investigando, el espionaje y la persecución
a usted, señora presidenta, a todos los políticos opositores, a sindicalistas, a empresarios, a periodistas y también a los mismos miembros de Cambiemos, porque también los hubo. Después nos enteramos con el tiempo y lo denunciábamos acá, los que eran senadores lo saben, todas las sesiones con cuestiones de privilegio. La existencia de una mesa judicial que existió, que está comprobado y que quien tuvo la idea de los ministros de la Corte por decreto, quien llevó los nombres de uno de sus amigos de 40 años de amistad, es quien hoy está prófugo de la justicia y que miembros que están acá hasta incluso compartían escritorio. Eso es lo que realmente piensan, porque lo hicieron cuando gobernaron. Después, bueno, hace poco salió lo de la Gestapo judicial, la Gestapo sindical. Bueno, podría seguir y creo que tendríamos para mucho, pero algo que incumbe al Congreso de la Nación fue el caso del senador Ruperto Godoy. El senador Ruperto Godoy no era abogado y creo que si hay algo en la que la mayoría de los miembros acá, aunque no voten, coincidimos, mayoría, no totalidad estoy diciendo, es que no es necesario que la representación política tenga el título de abogado o abogada para ser designado como miembro del Consejo de la Magistratura. Bueno, claro, hubo una fallo a la carta que destituyó al senador Ruperto Godoy y nosotros lo reemplazamos por el ex senador País. Y ahí lo citan a tomar juramento. En ese mismo momento había una sesión en el Consejo de la Magistratura donde se trataba la suspensión de un juez que, entre otras causas, tenía el primer espionaje que conocemos de Macri, que es cuando era jefe de gobierno, que espiaba, entre otras cosas, a su familia, y papel prensa, botón disidencia, bueno, un par de cosas. Al senador País lo tuvieron en una oficina de la Corte 5 horas sin poder salir para que el oficialismo de entonces obtenga los votos necesarios para suspender a un juez de la Nación. Eso sucedió con complicidad de la Corte, claramente. Entonces, lo que quiero significar con esto es que nosotros todos podemos hacer discursos muy bonitos, muy republicanos, estudiados, pero cuando uno gobierna demuestra realmente con los hechos qué y quién es. Y sinceramente escuchar de parte de Juntos por el Cambio aleccionarnos al peronismo respecto del republicanismo, me parece primero que tienen que revisar sus prácticas cuando gobiernan. Segundo, la principal diferencia, podríamos decir, entre el dictamen de minoría y el de mayoría es la presencia de la Corte, según lo han dicho varios miembros de la oposición. Y la verdad es que yo estuve pensando, y además el dictamen de minoría es muy parecido sobre la cantidad de miembros, la presencia de la Corte, a la ley del 97, ¿no? La ley que vuelve a poner en vigencia la Corte arrogándose facultades legislativas, que eso ya lo hemos dicho. Pero yo me puse a ver los diarios y periódicos de la época, del 97 al 2006, que la miembro informante de ese momento lo decía. Y la verdad es que a mí me llama la atención cómo miembros de la oposición que se pasan en todos los canales diciendo que hay que recortar el gasto público, político, quieren de nuevo instaurar un Consejo de la Magistratura que va a ser un elefante. No solamente por los miembros, sino también
por la estructura, por los funcionarios, por los sueldos elevados que tienen en el Poder Judicial de la Nación. Hasta ese año habían del 97 al 2005 ríos y ríos de tinta diciendo que esa ley, que incluía a la Corte en su presidencia, no funcionaba. Absolutamente. Que era grande, que era caro, que había conflictos, habían dos cabezas, decían. Habían dos cabezas, decían en ese tiempo. Y la realidad, señora presidenta, es que tengo acá los diferentes, decían, un poder necesita una sola cabeza, porque estaba en la cabeza de la Corte de la Presidencia. Otra editorial de La Nación en el 2002 decía la necesidad de reformar el Consejo de la Magistratura. Acá está, la misma ley que la Corte y ustedes quieren volver a poner en funcionamiento en el Consejo de la Magistratura. Que yo sepa, volver a viejos errores significa no haber aprendido. El último que les quiero leer es algo también del Diario de la Nación, en donde en el 1997 decía, el día que se trataba acá en el Consejo de la ley del Consejo de la Magistratura, que la Corte quiere volver a imponer y ustedes duplican en su dictamen de minoría, decía el Diario de la Nación, el proyecto de ley del Consejo de la Magistratura que se apresta a votar hoy el Senado de la Nación es motivo de estupor, decía el Diario de la Nación, y de honda preocupación en todos los medios del foro, lo cual, por cuanto, consideran con razón, avanza peligrosamente sobre la independencia del Poder Judicial, con la presidencia de la Corte en lo mismo. Entonces, ustedes nos quieren convencer, la Corte y ustedes, de que volver a esta ley es lo mejor que le puede pasar a las instituciones de la Argentina. Me parece que tendríamos que revisar un poquito y legislar no solamente para la coyuntura. Las instituciones quedan y nosotros nos vamos. Eso es lo que sucede. Y ahora, y eso es lo que ahora les voy a argumentar por qué estoy diciendo esto. Porque resulta que el objetivo del fallo del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como digo, es un fallo político. Muchas veces, con tecnicismos jurídicos, se trata de ocultar el verdadero objetivo político, pero acá ni siquiera se tomaron el trabajo de ocultar los fines políticos, que es garantizar el predominio de la familia judicial y algunos poderes económicos dentro del Poder Judicial de la Nación. Eso es lo que sucede. Y la verdad que la UCR, o Juntos por el Cambio, para decirlo así, pretenda que un poder democrático tenga dentro de su funcionamiento la presidencia y no la voten sus miembros, sino que sea fija y sea por un estamento que no tiene alternancia, que tiene privilegios, me llama muchísimo la atención. Entonces me puse a buscar cuál era la posición institucional de la UCR respecto de la presencia y la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Consejo de la Magistratura. Yo, que sepa, la Constitución desde 1994 no ha cambiado, salvo que me haya perdido una parte de la historia. El primer proyecto que presentó la Unión Cívica Radical en el 1995, fresquita la reforma de la Constitución, fue firmado por el presidente del bloque, la UCR en aquel momento, Genut, de la Rúa, Solari Irigoyen, entre otros. El proyecto de la UCR no tenía, en ese momento, como sí lo tenía la del oficialismo, la presidencia de la Corte en el Consejo de la Magistratura, ni siquiera la integración, ¿no? El dictamen de minoría
de febrero de 1996 de esa ley fue suscrito por, entre otros, Genud, Fernández Mejide, Storani, Galván, Leopoldo Moró, etcétera, etcétera, etcétera. Luego va a la Cámara de Diputados. Esto escuchen porque la verdad que me emocionó encontrar esto. El dictamen de la minoría, que tampoco tenía entre sus miembros a ningún juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estaba firmado por la diputada Elisa Carrió, el diputado Mario Negri, Cruchaga y otros. Pero en la sesión celebrada el 12 de marzo del 97, para esta ley, la que la Corte vuelve a poner en funcionamiento, permítame leer un párrafo de lo que decía esta diputada, que no sé de qué bloque era porque tiene más transferencias que un Corsa, digamos, pero decía la diputada, permiso para leer, otro de los temas que nos preocupa, hablando del tema de legislar para la coyuntura, decía, otro de los temas que nos preocupa y con el que discrepamos es que la presidencia del Consejo recaiga en el titular de la Corte Suprema de Justicia, Nazareno. Básicamente por 3 razones, hablando de legislar para la coyuntura. Sí. En primer lugar, que dicho cargo recaiga sobre Nazareno, es enviar a la sociedad un mensaje por demás grave, es decir, la sumisión del Poder Judicial al gobierno menemista. En otras palabras, seguiríamos contribuyendo al descrédito que hoy recae sobre el Poder Judicial. El descrédito que hoy recae sobre el Poder Judicial. En segundo término, dice la diputada, debemos mencionar que el presidente de la Corte Suprema de Justicia se encuentra sumamente absorbido con sus funciones específicas como para hacerse cargo de modo eficiente de otra tarea que es tan importante institucionalmente y que demanda una dedicación permanente e intensa como la que muestra la lectura de todos los cometidos del Consejo. Y por último dice, se establecería a favor de una diferencia de duración en su cargo con respecto a sus pares. Mira vos. Toda vez que el proyecto establece que permanecerá en su cargo mientras desempeñe la presidencia de la Corte. En tanto, los otros miembros del Consejo tienen una duración de su cargo definida, 4 años con reelección. ¿Quién era la diputada que me olvidé de ver quién era, a qué bloque pertenecía en esa época? Es Patricia Bullrich, la actual presidenta del PRO. Acá tengo también la intervención de Elisa Carrió, pero no los quiero aburrir, pero si quieren se las doy. ¿Sí? Van a ser 40 minutos de ambos legisladores. Quédese tranquilo que lo voy a controlar. No se ponga nervioso que ya llego a usted. No se ponga nervioso. Ya llego a usted. Debate parlamentario de la 26080. Bueno, el dictamen de minoría, acá está. El dictamen de minoría, que era firmado y decía que era la postura institucional de la Unión Cívica Radical. O sea, no lo hacían en nombre propio de los senadores, sino de la institucionalidad de la Unión Cívica Radical, que no contenía la presidencia ni la integración de los jueces de la Corte en el Consejo de la Magistratura. Estaba firmado por Luis Nadinov, Ernesto Sanz, José Zavalía y otros. Pero vamos más cerca en el tiempo, que esto me encanta. Les puedo decir, en el 2009, 19 miembros sin presencia de la Corte, Albarracín, Montero. Este me gusta porque hay muchos mendocinos, por eso lo nombro. Montero, Enrique Tomás, Albarracín. En el 2010, el diputado Ernesto Martínez, un ex colaborador, colega nuestro, también presentó un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura con 14 miembros sin
la Corte. Ramón Mestre, también 2011, sí, miembros de la Corte. 2018, acá, cerquita, a la vuelta, Elisa Carrió, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Campagnoli, un proyecto sin la incorporación de un miembro de la Corte en el Consejo de la Magistratura. Además de lo de Lux, que ya lo dijo el senador Veterinec, Garabano presentó un proyecto muy similar al que estamos tratando hoy, de 17 miembros, sin presencia de la Corte, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión a la que hoy podemos arribar es que o nacieron de nuevo, o en realidad lo que hacen en cada momento que les toca decidir es decidir según la coyuntura y no las instituciones. Lo que yo quiero decir por último, porque tendría más cosas para decir de lo camaleónico que ha sido este proceso respecto a cómo la política, y no partidaria, la política, que debe ponerse de acuerdo, porque es prerrogativa del Poder Legislativo sancionar leyes para la organización de la justicia, que no significa una intromisión, significa estar cumpliendo con nuestros deberes constitucionales, ha ido y venido, según el tiempo, en la Unión Cívica Radical. Yo entiendo, señora presidenta, que el fallo de la Corte, que repito, en ningún caso la oposición se ha sentido aludido a cuestionar el conflicto de poderes que desde el 16 de diciembre del año pasado existe en la República Argentina entre el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no tiene otro objetivo que evitar el legítimo control que tiene que tener a partir de 1994 el Consejo de la Magistratura respecto a la designación y a la disciplina de los jueces y a la administración, porque también tiene mucho que ver con este fallo judicial. Y es tan así que este fallo lo que intenta es volver a poner en el eje, en la centralidad de la administración del Poder Judicial de la Nación, a la familia judicial, que sabemos todos tiene vastos entramados con el poder económico concentrado de la República Argentina o el Círculo Rojo, como le gusta decir a otros, que tiene sintonía con ciertos sectores de la política argentina, ¿por qué no? Lo que intentan hacer es una autofiscalización de sus deberes y sus obligaciones. Al igual como decía el senador Parrelle, que hacía las Fuerzas Armadas en algún momento en la República Argentina. Y que tantas vidas, como decía hoy Silvia Zapac, costó recuperar la democracia en la República Argentina. Quiero decirles que mal que les pese a muchos, o que no lo puedan decir, o que no se atrevan a decirlo, más allá de los desencuentros que tengamos en la política, de no poder llegar a consensos que solucionen los problemas estructurales que hace años trae la República Argentina en sus hombros, hay dos diferencias que tiene el poder político, si es que existe, respecto del Poder Judicial, que es que a nosotros nos eligen a través del voto popular cada 4 años y que duramos 4 años en nuestras funciones. 2, 4, 6, según el estamento. Dos cuestiones centrales que demuelen el mito de la influencia de la política respecto del Poder Judicial de la Nación. Por eso, señora presidenta, y dejándole... bueno, dice que cierre. Por eso, presidenta, la verdad es que vamos a votar afirmativamente esta iniciativa por la voluntad política de darle una respuesta democrática a un problema
de conflicto de poderes que ha planteado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a abogar para que haya más democracia en cada rincón de la República Argentina, por más que algunos sectores de la sociedad aún sigan abogando porque exista opacidad en lugares que aún no podemos llegar después de casi 40 años de democracia. Lo hacemos convencidos de que con más democracia vamos a mejorar la institucionalidad en la República Argentina. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias.